Vamos con la segunda parte, ¿sí? Mira. Aquí va a analizar algunas propiedades, ¿ya? Algunas propiedades. ¿Ya? Unas propiedades que tienen que ver con el promedio y la desviación estándar y la varianza. Entonces, miren, me voy a dar lo siguiente con datos no tabulados y también es válido para datos tabulados. Entonces, si yo tengo los siguientes datos, tengo esos datos. Y yo quiero calcular el promedio de estos datos. Entonces, si quiero calcular el promedio, la suma de esto sería 25. Por lo tanto, el promedio es 25 dividido por 5. El promedio es 5. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa si yo a todos los datos, a todos estos datos, le sumo a cada dato le sumo, por ejemplo, 6? ¿Sí? A cada dato le voy a sumar 6. Por lo tanto, los nuevos valores serían 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? Voy a calcular el promedio acá. Entonces, para calcular el promedio necesito yo la suma. Y la suma aquí sería 25, 35, 45, 55. ¿Sí? Por lo tanto, voy a calcular el promedio. El promedio sería entonces 55 dividido por 5, o sea, el promedio es 11. Si en vez de sumarle 6, yo a cada elemento le voy a sumar 10. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el promedio de estos nuevos datos? 15. Correcto, el promedio es 15. ¿Están todos de acuerdo que es 15 o alguien tiene duda? Acá, profe, tengo dudas, me acaba de integrar. Se acaba de integrar. Ya. Yo explicaba acá, ¿ya?, que si tengo estos datos, ¿sí? Pueden ser sueldo, cantidad de personas, lo que sea, y yo de estos datos calculo el promedio, me dio 5. Pero si yo a cada uno de estos datos le sumo 6, ¿sí? Cada uno de estos datos le sumo 6, y calculo el promedio, en este caso el promedio me dio 11. ¿Sí? Si yo a cada dato le sumo 10, ¿ya? Lo voy a hacer, entonces significa que a cada uno de estos datos le voy a sumar 10, por lo tanto esto se convierte en 13, en 14, en 15, en 16 y en 17. Vamos a calcular el promedio, por lo tanto necesito la suma, ¿sí? En este caso, la suma sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75. ¿Sí? Por lo tanto, el promedio sería 75 dividido por 5. O sea, el promedio es 15. ¿Sí? Pero su compañero no hizo ese cálculo, me dijo al tiro que era 15. ¿Por qué 15? El valor que usted agregó se le suma al promedio original. Correcto. Entonces, es una propiedad, ¿sí? Es una propiedad. Si yo tengo un cierto conjunto de datos, ¿no es cierto? Y a ese conjunto de datos le calculo el promedio. Pero si a mí se me ocurre aumentar en la misma cantidad a todos los datos, entonces el promedio aumenta en la misma cantidad. ¿Ya? Ejemplo, si tenemos una empresa, ¿no es cierto?, cuyo sueldo promedio es de 420.000 pesos, ¿ya? Y el jefe le va a regalar o va a aumentar el sueldo a cada uno en 20.000 pesos. Entonces la pregunta, ¿cuál es el nuevo sueldo promedio? Entonces no es necesario calcularlo, porque lo que le agregué a cada trabajador se lo tengo que agregar al promedio. Eso es lo que me indica esta propiedad, ¿sí? Si yo tengo en una empresa, ¿no es cierto?, el sueldo promedio
es de 420.000, y si a cada trabajador se incrementa su sueldo en 20.000, significa que el promedio se incrementa en 20.000. O sea, el nuevo promedio sería 440.000, ¿sí? ¿Sí? ¿Se capta la idea, no es cierto? Ya. Vamos a ver qué pasa si en vez de sumar multiplicamos. ¿Ya? Veamos qué pasa si multiplicamos. ¿Ya? Lo podemos hacer también, lo voy a hacer con la varianza, ¿ya? Vamos a calcular la varianza. Entonces, aquí, si se dan cuenta, se incrementa. Voy a hacer lo mismo, pero con la varianza, y de ahí lo hacemos con la multiplicación, ¿ya? Para que ustedes concluyan. Si yo acá calculo la varianza, ¿se acuerdan cómo se calculaba la varianza acá o no? La varianza, en este caso, era la raíz cuadrada de las sumas, ¿no es cierto? Se lo voy a escribir mejor acá para hacer el cálculo. La fórmula de la varianza. Esa es la fórmula de la varianza. Entonces, para poder calcular la varianza acá, ¿no es cierto? Lo que yo necesito es calcular esa suma. Veamos. Si yo hago esta suma acá, entonces esto sería 3 menos 5 al cuadrado, 4 menos 5 al cuadrado, 5 menos 5 al cuadrado, 6 menos 5 al cuadrado y 7 menos 5 al cuadrado. Entonces esto nos daba 4, nos dio 1, nos dio 0, nos dio 1, nos dio 4. Y esa suma era 10. Por lo tanto, la desviación estándar, en este caso era la raíz de 10 dividido en 5, o sea, 2. ¿Sí? Raíz de 2. Así se calcula la desviación estándar. Entonces, recién dijimos que si yo le sumo 6 a cada término, ¿ya? El promedio aumentaba en 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, el nuevo promedio sería igual a 11. Y los valores teníamos entonces, si a cada valor le incrementábamos un 6, entonces el nuevo valor era 9, era 10, era 11, era 12 y era 13. Entonces calculemos la desviación estándar acá. Entonces sería 9 menos 11 al cuadrado, 10 menos 11 al cuadrado, 11 menos 11 al cuadrado, 12 menos 11 al cuadrado y 13 menos 11 al cuadrado. Esto sería 4, 1, 0, esto es, estoy aquí, tengo un error. Este 12, este es 11. 1 y 4. O sea, esa suma es 10, lo que significa que la varianza, o la desviación estándar, es raíz de 10 partido en 5, o sea, raíz de 2. ¿Qué pasa con la varianza o la desviación estándar? Igual. ¿Ah? Queda igual, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, cuando yo tengo esos elementos del promedio y la varianza, y si yo a todos los términos le sumo una cierta cantidad, bueno, el promedio aumenta en la misma cantidad, pero la desviación estándar queda igual, ¿sí? No hay variación, no sufre variación porque a todos le incrementé igual. O sumarle o quitarle, sigue siendo la misma variación. La variación estándar queda igual. Veamos qué pasa cuando multiplico, ¿sí? Cuando multiplico. Entonces, vamos a ahorrar por acá. ¿Qué pasa si yo, en vez de sumar, multiplico? Multipliquemos por 3, ¿sí? Por lo tanto, si multiplicamos por 3, cada término, bueno, los términos se convierten en 9, 3 por 4, 12, estos serían mis nuevos términos. 3 por 5, 15, 3 por 6, 18 y 3 por 7, 21. Sumemos para poder calcular el promedio. Entonces, si sumamos, entonces aquí sería 21, 30, 40, 50, 60, 75. Por lo tanto, el promedio
sería 75 dividido en 5, o sea, el promedio es 15. ¿Qué pasó con el promedio? ¿Te explicó? Se triplicó, o sea, con el promedio sucede exactamente lo mismo, o sea, si yo tengo un conjunto de datos, ¿no es cierto? Y a ese conjunto de datos yo le sumo una cierta cantidad, entonces el promedio aumenta la misma cantidad. Si a ese conjunto de datos yo lo multiplico por un determinado valor, entonces el promedio se amplifica en el mismo valor, en lo que está acá. ¿Sí? Veamos qué pasa con la desviación estándar. Al sumar, la desviación estándar quedaba igual. Veamos en este caso si amplifico por un valor. Entonces lo que hay que hacer acá, para calcular la desviación estándar, hay que hacer el cálculo de la sumatoria de la diferencia de los valores con el promedio. Entonces, que sería 9 menos 15 al cuadrado, 12 menos 15, 15 menos 15, y aquí también. Entonces, esto nos va a dar 9 menos 15 es 6 al cuadrado 36. 12 menos 15 es 3 al cuadrado 9. 0, 9 y 36. O sea, esa sumatoria nos da 90. Por lo tanto, la desviación estándar acá sería igual a raíz de 90 dividido por 5. ¿Sí? 90 dividido por 5. Eso sería igual a ¿cuánto? 90 dividido por 5. 18, ¿no? Eso es 18. Pero 18 lo puedo escribir como 9 por 2. ¿Sí? O sea, en este caso, esto sería 3 raíz de 2, ¿no? También los cálculos, ¿no? Sí. El promedio nos dio 15. 9, 36, 45 y 45 son 90. ¿Sí? Y dan 5 datos. Entonces sería 90 dividido por 5, 18. Y 18 lo podemos escribir como 9 por 2. Y la raíz de 9 es 3 raíz de 2. ¿Qué pasó ahí con la desviación estándar? También se triplicó, ¿no? ¿Sí? Se triplicó ahí la desviación estándar. Entonces, ahí uno va viendo algunas de las propiedades asociadas al promedio y lo que tiene que ver la desviación estándar o la varianza, ¿ya? Veamos. ¿Qué pasa si yo multiplicara por 2? ¿Qué es lo que debería pasar con la desviación estándar? Debería duplicarse. Debería duplicarse, ¿no es cierto? ¿Sí? Veamos si es cierto. ¿Sí? Si multiplicamos por 2, entonces eso serían 6, 8, 10, 12 y 14, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el nuevo promedio acá? ¿Cuánto es el promedio? 10. 10, ¿no es cierto? Como el promedio aquí era 5, y si amplifico por 2 cada valor, entonces el promedio se incrementa a 10. Entonces, 6 menos 10, 4 al cuadrado 16, 8 menos 10 serían 2 al cuadrado 4, 0, 4 y 16. Esa suma es 40. Entonces la desviación estándar debería ser la raíz de 40 dividido en 5. ¿Sí? Y eso es 8, ¿no? Pero 8, ¿cómo lo podemos escribir? Como 4 por 2. Y si sacamos la raíz de 4, esto sería 2 raíz de 2. O sea, efectivamente, sucede lo mismo, ¿sí? O sea, si yo amplifico los valores entonces de una distribución, el promedio y la desviación estándar quedan amplificadas en los mismos valores. Bien, eso vendría a ser como algunas de las propiedades que aparecen aquí en los apuntes. Por ejemplo, a ver.
Lo voy a mostrar por acá. ¿Cuál es? No, esta es la otra. Esa no es la que quiero compartir. Esta sí. Ahí está, dice propiedad de la varianza, ¿sí? Entonces, dice si la varianza es igual a X más, entonces la varianza ahí ya es la suma, siendo A una constante, ¿sí? Aquí está con respecto al producto, que es lo que mencionábamos recién, ¿sí? Son específicamente de la varianza esa. Ahí están algunas de las propiedades, pero aquí colocamos el promedio y la desviación estándar, ¿sí? ¿Ya? Aquí en el caso de la varianza se multiplica por A cuadrado, que sería lo mismo que el 2 al cuadrado, porque está bajo raíz. Entonces yo lo hice con la desviación estándar. Por eso aquí aparece al cuadrado, ¿ya? Y ahí aparece como por la desviación estándar pues solamente el valor. ¿Se entiende la idea o no es lo que está acá? ¿Lo que estoy tratando de explicar o no? ¿No? Ahí me enredo un poco. Me enredo un poco ya. Lo que hemos hecho acá es el cálculo con promedio de desviación estándar, ¿no es cierto? Yo he hablado aquí solamente de promedio y desviación estándar, ¿sí? En el caso cuando amplifico, entonces el promedio y la desviación estándar se amplifica por la misma cantidad, ¿ya? Pero acá, por eso lo estoy explicando para que, a ver, estamos claros acá, ¿no es cierto? Que al multiplicar por 3 o por 2, tanto el promedio como la desviación estándar se amplifica por los mismos valores, ¿ya? Pero acá en el apunte, por eso quiero hacer la diferencia. En este punto aquí hablan de la varianza, ¿sí? Si se dan cuenta, cuando yo tomo una varianza y la multiplico, entonces por un determinado valor, la nueva varianza quedaría como A cuadrado por la varianza antigua. Pero en la varianza, no en la desviación estándar. En la varianza, pero no en la desviación estándar. Porque aquí, si la desviación estándar se incrementó en 3, la varianza, ¿en cuánto cree que se incrementa? Que lo voy a hacer de la siguiente forma. ¿Sí? Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. La pregunta es, ¿cuánto es esta varianza de estos datos? ¿Cuál es la varianza de esos datos? 10. No, la varianza No, perdón. La varianza es 2, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo, no? Sí. La varianza es 2. La pregunta, ¿cuánto es la varianza de estos datos que están acá? 18. 18. Bien. Bien. ¿Y la varianza de estos datos que están acá? 8. 8. Bien. Ya. Mira, este valor nosotros lo amplificamos por 3. ¿Sí? Y esto lo amplificamos por 2. Entonces, cuando yo todos los datos de una distribución lo amplifico por un valor, la nueva varianza va a corresponder a este valor al cuadrado por la varianza anterior. ¿Sí? Si te coloco prima, entonces por Bx. Por eso que esto sería 3 al cuadrado 9, ¿no es cierto? Por 2, 18. Ahí se entiende. Bueno. Lo mismo acá. Si yo tomo esta nueva varianza, entonces esta nueva varianza tendría que ser este valor que amplifiqué al cuadrado por la varianza anterior. ¿Sí? Entonces esto sería 4 por 2 y eso es 8. ¿Sí? Es que lo aclaro para que no haya confusión. O sea, lo que hice yo aquí fue con la misma propiedad, pero aquí yo analicé promedio con desviación estándar.
En cambio, en los apuntes, en estos apuntes, que es exactamente lo mismo, están relacionando no la desviación estándar, sino la varianza. ¿Ya? Entonces, por eso que hice la salvedad acá y tener cuidado por ese A cuadrado, pero ese A cuadrado porque aquí estoy calculando la varianza. Si estuviera calculando la desviación estándar, sería solamente por A. ¿Ya? Pero, profe, Dígame. ahí también por en la SX, ¿para qué sacarle la raíz? ¿Cómo? No te logro escuchar. Le digo, en el valor, en la SX, ¿Ya? hay que sacar, descomponer la raíz y igual la balance. Correcto, también te da la varianza. Sí, pues sí, sí, es lo mismo. Sí, exactamente lo mismo si tú lo lees al cuadrado o extraes la raíz. ¿Sí? Porque recuerda que están ambas relacionadas. ¿Sí? Porque la desviación estándar al cuadrado es la varianza. La desviación estándar, si la leo al cuadrado, es la varianza. O la raíz de la varianza es la desviación estándar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya. Entonces, eso quería hacer esa acotación con respecto a esa propiedad que aparece ahí. Porque puede haber un ejercicio, ¿ya?, que esté relacionado con estos valores. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, este ejercicio que está acá. Si es que no lo han visto. Acá. ¿Sí? Tenemos esa tabla que está ahí. ¿Sí? Esa es la tabla, sí. Ya. En esta tabla se tiene información respecto del número de tablillas consumidas durante un mes por un grupo de 39 familias. ¿Sí? No está más arriba, no, está acá. Deja si es esa o no. Ya. Tú me muestras. Entonces, deja ver acá. No, no es esta la tabla. Acá, ¿sí? Entonces, tenemos esa tabla, ¿sí? Están los datos, ¿sí? Si están los datos, vamos a hacer los cálculos ahí, que son muy simples. Entonces me dice, la C no la voy a hacer, o si gusta la hago, pero tiene que ver con porcentiles, ¿ya? Pero dice, la siguiente tabla representa los sueldos en miles, ¿ya?, de 40 trabajadores. Bueno, me preguntan cuál es la variable. La variable es sueldo y la población serían los trabajadores, ¿sí? Serían los 40 trabajadores. Pero aquí me dice, calcule e interprete el promedio de los sueldos. ¿Cuál será el promedio acá de los sueldos? ¿Cómo calculo el promedio en esa tabla? ¿Qué es lo que habría que hacer para poder calcular el promedio ahí? La marca de clase con FI, ¿Ya? dividido por la cantidad de sujetos, ¿Ya? ¿Y cuánto sería acá? 14.200 dividido en 40. Correcto. Entonces, nuestro promedio, de acuerdo a esta tabla, sería 14.200 dividido por 40. Ese es el promedio ahí, ¿sí? Porque están los valores. ¿Sí? Ahí tengo el promedio, ¿sí? Por lo tanto, ahí tengo el sueldo promedio y lo podemos calcular sin problema, ¿ya? Entonces ahí tengo el sueldo promedio, ¿sí? Que debería estar por acá. Ahí está el sueldo promedio, ¿sí? 14.200 dividido por 40, eso es 355, ya. Vamos a ir con la letra D. ¿Cuál es la variación de los sueldos de los trabajadores de esta empresa? ¿Cuál es la variación? Por lo tanto, me preguntan por un porcentaje. Entonces tienen que calcular coeficiente de variación. Entonces, ¿cuál será esa variación? ¿Qué tendría que hacer para calcular esa variación? La dirección estándar. Ya hay que calcular desviación estándar. Ya, calculemos desviación estándar. Entonces, ¿qué es igual la desviación estándar acá? A la marca de clase al cuadrado. ¿Ya? Sí. ¿Cierto? ¿Y cuánto sería de acuerdo a esta fórmula acá? 5.135.000 Ya, lo estoy anotando aquí en la pizarra para que lo vean de ahí. dividido 40.
¿Ya? menos el promedio que era 655 Ya, al cuadrado. al cuadrado, ¿sí? Entonces, la tabla ya me está dando los datos, ¿sí? Entonces, necesito calcular la varianza, ¿sí? Entonces, si hacemos ese cálculo, yo tengo la varianza, ¿sí? Tengo la varianza. En este caso, la varianza serían 5.135.000 dividido por 40 menos 355 al cuadrado igual. Entonces, esto me daría que es de 2.350. ¿Sí? Por lo tanto, puedo calcular la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar sería la raíz de eso. Y la raíz de ese valor sería 48,48 aproximado. ¿Sí? Ahí tengo la desviación estándar. Entonces, ¿cómo calculo ahora el porcentaje de variación o la variación? La desviación estándar dividida el promedio por 100. Correcto. Entonces, aquí lo que habría que hacer es calcular la desviación estándar, ¿no es cierto?, dividido por el promedio y multiplicado por 100. Entonces, en este caso, esto sería a 48,48 dividido por 355 y multiplicado por 100. Y eso me da el porcentaje de variación, ¿sí? Entonces, dividido por 13,65, ¿sí? Creo ahí. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de hacer es responder esta pregunta. Vamos a responder esta pregunta que dice, ¿cuál es la variación de los sueldos de los trabajadores de la empresa? Bueno, la variación es la que está acá abajo. ¿Sí? Ahí calculamos la varianza, aquí tenemos la desviación estándar y tenemos el porcentaje de variación. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Ah, que los sueldos tienen una variación del 13,65%, ¿sí? Se dan cuenta que aquí no me preguntaban ni por la varianza ni por la desviación estándar, me preguntaban por el porcentaje de variación de los sueldos, ¿sí? Eso que me preguntaban, ¿sí? ¿Cuál es la variación de los sueldos? ¿Sí? Por lo tanto, ustedes tienen que responder variación de los sueldos. Si ustedes en la prueba me hacen cálculos, yo no voy a evaluar los cálculos, ¿sí? Yo evalúo la respuesta, ¿sí? Porque ahí algunos van a calcular promedio, van a calcular desviación estándar y ahí van a quedar, ¿sí? Entonces yo no pido eso. Yo estaba pidiendo aquí cuál es la variación de los sueldos, ¿sí? Y la variación es un porcentaje y está relacionado en este caso con el coeficiente de variación. Pero mira, pregunta dice, si los sueldos aumentan en un 5%, ¿cuál es la nueva variación de los sueldos? Eso es lo que estábamos viendo recién con la propiedad de la varianza o la propiedad de la desviación estándar. Entonces aquí el problema ya es porcentaje. ¿Qué significa que los sueldos aumenten en un 5%? ¿No? Si yo tengo mi sueldo de 720.000, ese es mi sueldo, y yo lo voy a aumentar, se aumenta en un 5%, lo voy a aumentar de acuerdo al IPC, ¿ya? Entonces, mi sueldo se aumentó de acuerdo al IPC, que fue este año un 5%. ¿Cuál es mi nuevo sueldo? ¿Cómo calculo mi nuevo sueldo? Le suma el 5%, sería 756. ¿Cuánto? 756. 756. Ya, tú me dices que serían los 720.000 más el 5%. Entonces, el 5% de esto sería 720.000 por 5 dividido en 100. Eso da 36.000. Por lo tanto, mi nuevo sueldo sería 756.000 pesos. Correcto.
Pero usted hizo esa pega larga, po. ¿Se imagina que son 600 sueldos y usted tiene que hacer calcular el sueldo de las 600 personas? Bueno, lo hace Excel. ¿Pero cómo lo hacemos más rápido? Multiplicando ¿Por cuánto? por el porcentaje que estamos aumentando. ¿Ya? ¿Cuál es el valor numérico? Usted dijo acá que si aumentábamos el 5% de 720.000 pesos, yo multipliqué 720.000 pesos por 1.05. Bien, 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 bien. En vez de hacer esta pega, en vez de hacer esto, uno tendría que hacer lo correcto esto. Al multiplicarlo por 1, ese es el 100%, que es igual. Y 5%, entonces ese resultado me daría, ¿sí? Esto es el cálculo rápido, ¿sí? Entonces, yo aquí al multiplicar por 1,05, ese 1 lo está dejando el 100%, pero le estamos agregando 5, o sea, en la práctica lo estoy multiplicando con el 105%. El 100 el que tengo y 5 lo que le estoy agregando. Por lo tanto, si yo tengo un sueldo y lo incremento en un 5%, lo que tengo que hacer es multiplicar el valor por 1,05. Por lo tanto, el valor, la constante por lo que lo estoy multiplicando es esto. Estoy multiplicando por eso. ¿Sí? Estoy multiplicando por ese valor. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a nuestro ejercicio que teníamos recién, ¿sí? Nos dio la varianza y la desviación estándar. Me voy a volver para ver los valores que nos dieron, ¿sí? Lo borré. A ver. De acuerdo a esto, nos dio que esto estaba más abajo. Aquí nos dio que la varianza era 2.350 y la desviación estándar fue de 48,47. ¿Sí? Eso es. Ya. Ahí estamos. Entonces la pregunta es, esto era varianza y desviación estándar original. Esta es la original. Quiero ver qué pasa con el incremento de los sueldos en el 5%. Pregunta, ¿cómo calculo mi nueva varianza y cómo calculo mi nueva desviación estándar? Porque si no sé esa propiedad no lo voy a poder calcular porque sería una lata, ¿no es cierto?, el tomar cada uno de esos sueldos e incrementarlo y hacer la tabla de nuevo, ¿sí? Y me podría dar error. Por eso está esta propiedad. ¿Se acuerdan qué pasaba con la desviación estándar cuando multiplicábamos, no? Se aumentaba la cantidad de veces que se aumentaba el valor. Correcto, se aumentaba la cantidad de veces. ¿Y en cuántas veces estoy aumentando aquí? En 1,05. Por lo tanto, la nueva desviación estándar sería 1,05 por 48,47. Esa sería mi nueva desviación estándar. La pregunta, ¿cuánto será la varianza? $2.467. Pero El valor que daba al cuadrado. ya eso, era el valor que estaba multiplicando al cuadrado por la anterior. Y ahí tenemos la nueva varianza y la nueva desviación estándar. Eso es lo que yo quería transmitirle con las propiedades que traté de mostrar acá. Que si yo tengo una desviación estándar y a esos valores lo incremento en un valor, la nueva desviación estándar también se incrementa en el mismo valor. Pero si me preguntan por la varianza, es el valor al cuadrado. Nada más, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaría acá y sería la respuesta de ese ejercicio. Veamos si es verdad. Entonces, en este caso, ahí tenemos, si los sueldos aumentan un 5%, ¿cuál es la nueva variación de los sueldos? Entonces, lo que se hace es
la desviación estándar se multiplica por 1,05, pero la varianza por 1,05 al cuadrado, ¿sí? Y el promedio también se incrementa la misma cantidad. ¿Se logra entender la idea o no? Y el coeficiente de variación queda igual, ¿sí? Entonces ahí tenemos de esa tabla esos datos que están ahí. El ejercicio C no sé si quieren que lo explique o no, pero tiene que ver con porcentiles, ¿sí? Este ejercicio C de acá, me preguntan qué porcentaje de los trabajadores o cuántos trabajadores en la práctica ganan entre 320.000 y 450.000, ¿sí? Entonces, para poder resolver ese ejercicio, el C, yo necesito aplicar la fórmula de porcentil, ¿sí? Que es lo que vi la clase pasada, que solamente se los presenté, pero ahí tiene la aplicación acá de porcentil en esta tabla, ¿sí? Bien. ¿Dudas, inquietud? Recuerden que estos son los apuntes que ya ustedes lo tienen, ¿sí? Y también aparece, yo no sé si han revisado los apuntes en la página o no. No, yo no, profe. ¿No lo han visto? ¿No? No han visto lo de la página ya. ¿Profe? Era para que puedan ejercitar ahí. Pues ahí me da la idea que hay harto ejercicio con los cuales pueden trabajar. A dejar si tengo alguno por acá. Entonces, Profe, disculpe, me voy a tener que retirar. ¿tú eres, para dejarte presente? Eduardo Morales, Morales, ya Morales. Ya ¿cuándo Eduardo. va a quedar disponible la clase para ver la grabación? Yo la subo como en media hora más. Ah, ya, Sí, quedan listas una hora más. Estoy tratando de dejar todo listo en términos de la clase. ¿Ya? ya, profe. Muy bien. Muchas gracias. Ya, que estés bien, chao. Chaito. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? A ver. Entonces, aquí, por ejemplo, ya aparecen, bueno, hay ejercicio de construcción de tabla. Acá está ejercicio, por ejemplo, resuelto en tendencia central, problemas propuestos de los estadígrafos, problemas propuestos en tabla y tipo de gráfico, ¿sí? Y por acá, esto es... Aquí aparecen ejercicios resueltos de desviación típica, que es lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Entonces, tienen harto ejercicio. Si yo abro acá, entonces tenemos ahí ejercicios no tabulados, tabulados, ¿ya? Y aparecen resueltos para que puedan ejercitar, ¿sí? Entonces ahí aparecen, por lo menos estos están resueltos, ¿sí? En toda esa variedad de ejercicios. Y voy por acá, si me voy a la semana acá, a la tercera semana, ¿qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, problemas propuestos de estadígrafos, aquí tenemos. Entonces ahí está, ¿sí? Entonces ahí tenemos datos. Entonces, de estos datos me piden encontrar la media aritmética, la mediana, entonces no es necesario tabularlo, tal como están, ¿sí? Entonces usted lo puede incorporar en Excel y en Excel lo puede ordenar. Y a partir de eso, de ese orden, puede determinar cuál es la mediana o puede calcular la media aritmética con Excel, ¿sí? No hay problema en usar Excel ahí para poder calcular el promedio. Aquí también es lo mismo, ¿sí? Me piden calcular ahí, son datos no tabulados. Pero acá abajo ya tengo datos tabulados, entonces a partir de estos datos tabulados hay ejercicio, la media, la mediana, lo que es la varianza, ¿sí? Aquí calcular solamente la poblacional, ya la muestral es similar, en vez de dividirlo por n se divide por n-1, pero no vale la pena acá. Y esto no hacerlo, porque no vamos a incorporar porcentiles, y lo sacaron de la malla, ¿sí? Y ahí están las respectivas soluciones de algunos, ¿sí? Por lo tanto, tienen ejercicios para poder trabajar. ¿Qué más tenemos por acá? Ejercicios, problemas propuestos de tablas. A ver.
aquí también. ¿Sí? Aquí lo que me piden es construir la tabla. ¿Sí? Construir la tabla. ¿Cómo construíamos la tabla? ¿Se acuerda o no? ¿Qué es lo que había que hacer acá para hacer la tabla? ¿No? Había que primero determinar cuánto término era. Después ubicar el máximo valor y el mínimo valor. Después calcular el número de intervalo, que era con m, con la fórmula 1 más 3,33 logaritmos de n. Y después calcular c, que era la amplitud, que era el valor máximo menos el valor mínimo dividido por m. Y con eso construíamos la tabla. ¿Sí? Esto es un estudio de 3 semanas sobre la productividad de los trabajadores. Se recolectó la siguiente información sobre el número de piezas aceptables. Entonces, esto es variable discreta. ¿Sí? También se podría hacer con intervalo. ¿Sí? Y ahí tenemos más ejercicios. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos propuesto y ahí están las soluciones. ¿Sí? De los gráficos que pedía. ¿Ya? Ya. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí están los tipos gráficos que vimos aquí los gráficos. Gráfico de línea, está explicado. Polígono de frecuencia, también hice un polígono de frecuencia por ahí. Este es una ojiva descendente, ¿sí? Una ojiva ascendente, gráfico de barra o histograma, este es un gráfico de barra, el histograma era justito, gráfico de barra también, gráfico de barra pero haciendo comparaciones, de en este caso 3 realidades, ¿ya? Trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3 para ciertas circunstancias, también gráfico de barra, gráficos circulares, ¿sí? Gráfico punto y línea, pictograma, este es uno de los más elementales de los gráficos. Entonces, ahí tienen harto material para leer, estudiar, ¿ya? O sea, no solamente lo que veo yo entra, sino todo lo que está acá también, ¿ya? En la semana 2, que hay en la semana 2, está construcción de la tabla, que eso ya lo vimos, ¿sí? Cómo se construye, que es lo que le explicaba yo, el valor de K o M, el rango y cómo calculábamos el intervalo. ¿Sí? Y ahí hay un ejemplo de un ejercicio resuelto. Tanto también está. ¿Sí? Por lo tanto, esta prueba en la tosa es larga, pero no debiera ser difícil. ¿Ya? Esta prueba no debiera ser difícil. Y la semana 1 es lo que vimos acá solamente con definición y cosas puntuales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que están con ejercicio y listos para... me faltaría incorporar acá algunos ejercicios de estadística descriptiva, pero con tabla con 2 variables, ¿ya? Que es lo mismo, lo voy a incorporar algunos ejercicios que no están acá, para ver el cálculo bivariado, pero en tendencia central, ¿sí? Entonces, esos serían los apuntes que están, y hay bastante contenido para poder trabajar, ¿sí? Entonces, la próxima clase, ¿no es cierto?, que sería el próximo martes, yo puedo destinar un espacio para hacer repaso, consulta, ¿ya? Porque la prueba prácticamente está acá. Los contenidos de la primera, segunda y tercera clase es lo que va a entrar en la evaluación, ¿ya? Incorporando, vuelvo a repetir, lo que tiene que ver con la tabla que hice acá, con 2 variables, ¿ya? Pero está asociada con tendencia central. Y hasta aquí sería la primera evaluación. No sé si hay alguna consulta o inquietud. Se ve relativamente fácil. ¿O no se ve fácil? Tratar de acordarse las cosas, ¿no? Ser bien ordenado en realidad. Hay que ser ordenado porque acordarse tienen los apuntes. Si tienen buenos apuntes, la prueba la van a hacer con apuntes ustedes, así que no hay mayor problema. Y que es distinto hacer una prueba sin apuntes, donde tienen que aprenderse todas las fórmulas. Aquí no, aquí van a tener la fórmula, tienen los apuntes, van a tener ejercicios tipo, así que pueden ir resolver la prueba, pero como le decía yo, a mí no me sirve
que si yo entrego una tabla y estoy pidiendo A y usted me responde B, C, D, F, G y hace un lote de cálculo y no me da la respuesta, no, eso no me sirve, ¿sí? No me sirve puntualmente, ¿sí? A mí me sirve lo que estoy preguntando, me tienen que responder, lo demás, anexo, para nada. Esto es como si yo contratara a un portero, ¿no es cierto?, para cuidar un edificio ahí, el acceso, y el portero, bueno, llega temprano, se pone a cortar el pasto, se pone a regarlo, ¿no es cierto?, le ayuda a las viejitas a ir a comprar y un sinfín de cosas. Terminado el día, al tipo no le puedo dar la pega, ¿sí? Transpiró todo el día, corrió todo el día, pero no me sirve, porque yo lo contraté para que estuviera en la puerta, no para que cortara el pasto, ni para que acompañara a la abuelita, ni para que barriera, nada. La pega de él es su función, ¿sí? Así que aquí exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, a preguntas tiene que estar la respuesta. Eso lo digo porque me ha pasado otras veces, ¿ya? Y me coloco el parche en telería, en que reviso la prueba y le coloco 0 puntos, pero me reclaman, pero calculé el promedio, calculé desviación estándar, calculé todo esto, me dice, y perdí 30, 40 minutos haciendo todo este trabajo y usted no me lo evalúa. No, pues si no estoy evaluando eso, ¿sí? Así que para que tengan cuidado, ¿sí? Y si en algún momento la evaluación va a 0 puntos, porque no apuntaba a lo que yo estaba preguntando, ¿sí? Ya, yo quiero que quede claro eso y va a quedar grabado lo que le estoy diciendo, así que para que a un futuro sepan a qué atenerse, ¿ya? Bien. Veamos, ¿en dónde se sienten débiles? Cosa de poder repasar o ver. ¿Construir histograma? ¿Hay problema para construir un histograma o no? ¿Construir un polígono de frecuencia? Podríamos repasar un poquito el histograma, profesor. Ya. Recuerda que el histograma está asociado con variables continuas, ¿sí? Por lo tanto, para dibujar un histograma, ¿sí? Cualquier histograma, lo único que se necesita es tener aquí los intervalos, que sería la variable, y aquí tener fi, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo lo siguiente, hablemos aquí temperatura, en grados Celsius, y tenemos días, entonces esto sería mi fi. Entonces supongamos que aquí tengo 10 a 18, 18, 26, 26 y 34, 34, 42 y por último 42, 50, ¿ya? En vez de Celsius pudimos colocar grados Fahrenheit, pero supongamos que estamos en Estados Unidos y aquí estamos en el lugar donde están los incendios. Entonces aquí tenemos 12, 18, 24, 6 y 12. Entonces, para poder hacer el histograma frecuencia, que son las barritas juntas, entonces aquí hay que colocar la variable, que sería la temperatura. Entonces aquí sería la temperatura. Entonces aquí tenemos 10, 18, 26, 34, 42 y 50. Y el FI, el máximo valor hasta 24, entonces supongamos que esto sea 25. Entonces, 5, 10, 15, 20. Entonces, la primera barrita, que marca entre 10 y 18, llega hasta 12. La segunda barrita, entre 18 y 26, llega hasta 18. La tercera, entre el intervalo 24, 26 a 34, llega a 24. La tercera, 34 a 42, llega a 6. Y por último, 2. Y lo que tienes tú ahí es un histograma de frecuencia. Esto se llama histograma de frecuencia. Que es muy similar al polígono de frecuencia, ¿sí? Si me preguntaran por un polígono de frecuencia,
Entonces el polígono, en vez de tener intervalo, aquí tiene la marca de clase. Y aquí tiene nuestro FI. Por lo tanto, exactamente lo mismo. 5, 10, 15, 20, 25. Entonces habría que calcular aquí la marca de clase. Entonces, entre 10 y 18 estaría 14. Aquí sería 22, 30, 38 y 46. Entonces lo que hay que hacer aquí es ubicar esos valores, que serían los que están al medio acá. Entonces aquí sería 14, 22, 30, 38 y 46. Entonces se hace lo mismo. Para la marca clase 14 hay que subir aquí a 12. Para 22 hay que subir a 18. Después hay que subir a 24. Bajar a 6 y bajar a 2. ¿Ya? Entonces, si unimos los puntos, pero esto tiene que tener un inicio y un final. El inicio siempre es 0 y el final también es 0. Y se considera una clase antes. Entonces, aquí tendría que ser por acá más o menos un determinado valor, porque aquí vamos de 8 en 8. Por lo tanto, aquí tendría que ser el 4, el 6. Y acá, si vamos en 8, tendría que ser por acá por el 54. Eso es lo mismo que esto. En la misma gráfica, ¿se dan cuenta, no? Entonces eso se llama polígono frecuencia y esto se llama histograma frecuencia, y esos dos gráficos están asociados con esta tabla de variable continua, ¿sí? Hay otro gráfico que menciono ahí que se llama ojiva, ¿sí? La ojiva también se trabaja con los límites ahí, que sería 10, 18, 26, 34, 42, 50, ¿sí? Este sería una ojiva. Pero la ojiva se trabaja con la frecuencia acumulada. Entonces aquí necesitamos FI mayúscula, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí FI mayúscula. Entonces sería 12, 12 más 18, 30, 30 más 24, 54, 54 más 6, 60, más 2, 62. Por lo tanto, tengo que llegar aquí hasta 62. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, aquí en 10 parte en 0. Y de ahí sube a 12, ¿no es cierto? Que sería el primer término. Entonces aquí sube a 12. Después sube a 30. Después sube a 54. Después sube a 60. Y termina a 62. Eso que está ahí se llama ojiva ascendente. ¿Sí? Entonces aquí vienen las límites, un intervalo, y aquí viene F mayúscula. ¿Sí? Entonces se llama ojiva ascendente. También hay otra, no vimos, que era la ojiva descendente. Aquí comenzamos del 62 y comenzamos a descontar, ¿sí? Entonces, pero no lo vi, así que no voy a incorporar eso que está ahí. Pero ahí tenemos gráfico, ¿ya? Asociado con esa tabla de variable continua. Es similar, y esto que está acá que se denomina una ojiva ascendente. ¿Consulta? No. Veamos qué pasa si la variable es de tipo discreto, ¿ya? Si la variable es de tipo discreto, entonces ahí lo recomendable es un gráfico de barra, ¿sí? O si la variable también es de tipo quali, también conviene un gráfico de barra. Si yo tuviera lo siguiente, que se puede dar la situación, entonces
modelos de autos, o marca, más que modelo, marcas, XFI. Entonces, por ejemplo, Chevrolet, Renault, Hyundai, ¿qué más tenemos? Toyota. ¿Y qué otra marca podemos colocar aquí? Es Honda. Sí, ya. Entonces aquí podemos tener 10 vehículos, 12 vehículos, 44 vehículos, Toyota 6 vehículos y Honda 20 vehículos. Entonces, eso es la venta. Esta es la venta de vehículos en una casa comercial. Entonces se ve fome así. Entonces es mejor, como es variable quali, esto es quali, la variable, la marca de auto, ¿no es cierto? Entonces aquí colocamos Chevrolet, da lo mismo el orden acá, Renault, Hyundai, Toyota y Honda. Aquí colocamos entonces la 44, entonces con 40, 20, 30 y 10. Entonces los Chevrolet se vendieron 10, entonces uno tira ahí algo que está ahí. Los Renault se vendieron 12, entonces 12 vehículos vendidos Renault. El Hyundai se vendieron 44, estuvo buena la venta de Hyundai. Toyota 6, y los Honda fueron 20. Entonces ahí tengo un gráfico, ¿sí? Y de hecho yo podría hacer esto mismo, ¿no es cierto? Comparar esto, ¿sí? Y hacer lo siguiente. ¿Se entiende la idea, no es cierto acá? No hay problema, ¿sí? Entonces podría hacer lo siguiente. Esto es venta 2019 y venta 2020. Entonces comparar, ¿sí? Entonces puedo hacer una comparación. Entonces aquí tenemos, dijimos que está 40, 20. Aquí tenemos Chevrolet, por acá Renault, por acá Hyundai, Toyota y Honda. Entonces, en la venta del año 2020, aquí subió a 13, aquí quedó en 12, este bajó a 30, este subió a 10, este quedó en 6. Entonces, lo que se hace aquí, se hace en gráfico para comparar. Entonces, comparo la situación. Chevrolet fueron 10 acá. ¿Sí? Esto sería, entonces, año 2019. Y con negrito al ladito, vamos a colocar 13 por acá. Entonces, 2020. Entonces, estoy comparando a través de gráfico de barra, no sé si lo han visto, dos realidades. Entonces, el Renault fue en 12 y se mantuvo el otro también en 12. Entonces, aquí también. Los dos fueron igual, no hubo incremento en nada. Entonces, así voy comparando, puedo comparar hasta 2, hasta 3, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, esos son gráficos de barra que me permiten a mí mostrar una realidad o hacer comparaciones, si son variables de tipo quali, con situaciones anteriores. ¿Se aprecia o no? Sí, profe. Entonces, ahí están los apuntes para que ustedes lo vean. Y aparecen distintos tipos de gráficos. Uno de los gráficos más común, ¿ya? Y es más fácil, ¿ya? Que es un gráfico que para las personas que no pueden interpretar nada, que se llama pictograma. ¿Sí? Ahí hay un gráfico que se llama pictograma. ¿Han escuchado alguna vez de esto, no? De este gráfico. Un pictograma, ¿no lo han escuchado nunca? No, profe. No. Mira, son gráficos, son visuales, o sea, para las personas que
les cuesta mucho interpretar datos o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, un pictograma le da una señal inmediata, una señal potente. Por ejemplo, si estoy en fabricación de camión, ¿sí? Entonces, en vez de colocar dato, porcentaje, entonces uno hace lo siguiente. Por ejemplo, en el año 2010, 2015, 2020, por ejemplo. Entonces uno hace aquí dibujitos. Voy a suponer que esos son camiones, ¿ya? Entonces, mediante dibujos, uno puede mostrar la producción. Entonces, uno aquí, uno podría decir, ¿sabes qué? En el 2015 hubo mayor producción de camiones que los otros años. Eso es un pictograma, ¿sí? Tratar de mostrar de forma más simple mediante un gráfico. A ver si estábamos por acá. Yo recién vi uno que estaba aquí en gráficos. ¿Dónde me fui? Tipo de gráfico. Aquí está, déjame ver. Ahí está el punto y línea, que también los vimos, ¿sí? Vimos un ejemplo de temperatura. Ahí está la ojiva que les mencionaba yo. El gráfico de barra. Ahí está la comparación, es lo que estaba haciendo recién, comparar aquí se comparan tres realidades, ¿sí? Tres trabajadores, gráfico de barra, gráfico circular, gráfico de dispersión, lo vamos a ver después este gráfico de dispersión, ¿ya? Lo vamos a hacer con Excel. Aquí están los pictogramas, ¿viste? Son gráficos con dibujo alusivo al carácter que se está estudiando y cuyo tamaño proporciona a la frecuencia que representa. Se emplean para representar diferencias cuantitativas simples entre grupos, ¿sí? Entonces ahí eso es un pictograma, ¿sí? Mediante dibujo. Entonces aquí tenemos, siguiente representa la población de los Estados Unidos, entonces tú te puedes dar cuenta, una persona que va viendo se puede percatar de que el crecimiento ha sido bastante entre el año 30, 50, 70 y 90. Siempre ha habido crecimiento, ¿sí? Que es lo que pasa, por ejemplo, en otros países donde la población está disminuyendo, ¿sí? La gente no se está casando, no hay hijos, se están colocando ciudades viejas, ¿sí? De que los jóvenes se van o no tienen hijos, entonces, para eso son los pictogramas, ¿sí? Ya, voy a pasar la asistencia antes de terminar. Veamos por acá. Voy a dejar de grabar, eso sí. Para que